44 pacientes con psicosis que nunca antes habían recibido tratamiento. La duración del tiempo que han estado sin tratamiento, la duración media es 58 semanas. O sea, es gente que, bueno, pues que probablemente podrían en su mayoría diagnosticarse de esquizofrenia. Están entre 18 y 45 años, toman solo a partir del momento en que son incluidos aripiprazol durante 6 semanas, luego se permite cualquier otro tratamiento y se les repiten los estudios de espectroscopia a las semanas 6 y 26. Hasta la semana 6 todos están recibiendo el mismo tratamiento, aripiprazol. Y a partir de la semana 6 hasta la 26 toman el tratamiento que le parezca bien al médico que les trata. Los objetivos del estudio son saber si son diferentes los niveles de GABA o y glutamato en tálamo, que también es relativamente homogéneo para determinar estos metabolitos, y en cíngulo anterior, entre aquellos que mejoran o no con estos tratamientos que os he dicho, es decir, tratamientos antipsicóticos tradicionales, bueno, tradicionales, digamos, normales, que van por la vía dopaminérgica. 2, si los niveles basales predicen la mejoría con estos tratamientos. Y 3, si se puede predecir, digamos, la condición de respondedor o no respondedor a estos tratamientos. La pregunta 2 y 3 son muy similares, pero no son exactamente iguales. Entonces, bueno, pues como os digo, repiten el estudio de resonancia magnética en la semana 6, la semana 26. Y en estos momentos también realizan una valoración clínica. ¿Qué es lo que encuentran? Pues entonces, con la primera pregunta. Bueno, hay una pregunta previa de la que no se ha hablado, que es la comparación de los pacientes y los controles en conjunto. Vamos a los resultados. En los pacientes y en los controles, los niveles de glutamato en el tálamo eran diferentes. Mayores niveles en los pacientes en general. Esto en la condición basal. Al cabo de 6 semanas, en los pacientes en general, no había diferencias entre controles y pacientes. Por tanto, había una disminución de los niveles de glutamato en tálamo en los pacientes en general. En el cíngulo anterior no había diferencias ni en la condición basal ni al cabo de 6 semanas. Los niveles de GABA solo se determinan por alguna razón que desconozco en el cíngulo anterior. Y aquí lo que nos dicen es que los pacientes tienen niveles disminuidos de GABA en el cíngulo anterior en comparación con los controles. Es algo que, bueno, pues que está bastante en la línea de lo que pensamos nosotros. Ahora comparamos pacientes que van bien con el tratamiento con los que van mal con el tratamiento. Ya tenemos glutamato aumentado y GABA disminuido. Cuando estudian los que han ido bien al cabo de 6 semanas respecto a los que no han ido bien, encuentran que los que no han ido bien, los pacientes que no han respondido al aripiprazol al cabo de 6 semanas, tenían niveles más altos de glutamato en el tálamo, que es lo que estaba aumentado en los pacientes respecto a los controles. Y lo mismo pasaba en la semana 26. Los niveles de glutamato en el cíngulo anterior no diferenciaban a respondedores de no respondedores. Y los niveles de GABA en el cíngulo anterior sí los diferenciaban. Si antes era un exceso de glutamato el que predecía la no respuesta, aquí es un déficit de GABA el que predice la no respuesta. Cuanto más bajo, menos probable es que el GABA en el cíngulo anterior, menos probable es que el paciente responda. Valores, predicción cuantitativa. Ahora lo que hemos hecho, lo que han hecho, quiero decir, es una comparación de los valores en los que responden respecto a lo que no responden. Pues los valores de glutamato en el tálamo se asociaban
cuantitativamente a la posibilidad de ser respondedor, es decir, con una regresión logística que te predice si vas a caer en un grupo o vas a caer en otro. De la misma manera, los niveles bajos de GABA también se asociaban con la probabilidad de no responder al tratamiento al cabo de 6 y de 26 semanas. Sí es verdad que digamos, el rendimiento era relativamente bajo. Tiene un odds ratio en el caso del glutamato de 2.2 y lo que ellos llaman una sensibilidad, que no sé exactamente a lo que se refiere en una regresión logística, del 33%. En el caso del GABA, pues una sensibilidad que podía alcanzar el 37,5%, y si juntabas el glutamato y el GABA, una sensibilidad del 45%. Pero es evidente que esto no significa lo que a priori puede parecer, es decir, que identifica el 45% de los pacientes, porque siendo solo dos condiciones, al azar identificaría el 50%. O sea que yo exactamente aquí no sé lo que significa, pero la odds ratio sí, la odds ratio es que es el doble de probable que respondas si tienes niveles de glutamato más bajos de los que tienen los que luego después no responden. En cuanto a la relación entre la cantidad de glutamato y de GABA y la reducción de síntomas, pues los niveles de glutamato se asocian con el porcentaje de cambio en síntomas positivos. Es decir, que cuanto menos glutamato, más mejoran los síntomas positivos. ¿Queda claro más o menos lo que dice el artículo? ¿Todo el mundo lo tiene claro más o menos? Sí. Vale. Así sin PowerPoint ni nada, vale. A mí me surge, Si no necesitáis PowerPoint. a mí me surge una duda, Dime. porque estoy viendo en la figura 1, en figura 1 es una trayectoria a lo largo del tiempo de los niveles de GABA o de glutamato en diferentes sitios, de los pacientes por un lado y de los controles por el otro. Sí. Pero hay una evolución al alza o a la baja que no se mantiene constante en los controles. ¿Y por qué los controles cambian su nivel de estas cosas? ¿No sería de Hombre, esperar que estuviera constante? yo lo que entiendo aquí es que hay cambios fisiológicos que no son estadísticamente significativos. En los controles, por ejemplo, arriba el cambio de glutamato se produce entre 1,22 y 1,25, 26, ¿no? Sí, 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 no son muy grandes, pero claro, pero los cambios que se producen en los pacientes no son mucho más grandes. Claro, son algo más grandes, pero no mucho más. Claro, En eso es lo que el me parece un caso, poco raro. en el caso del glutamato, fíjate que baja desde la condición en la que no reciben tratamiento a cuando empiezan a recibir tratamiento, baja. Sí, Esto sí, es sí, lo que ahí es sí. significativo. El GABA no cambia, el GABA no cambia con el tratamiento. No hay cambios significativos. Lo único que cambia con el tratamiento es el glutamato. La figura 2, que es en la que se comparan los niveles entre pacientes respondedores y no respondedores, pues muestra una distribución un poco más diferente, digamos, entre los que no responden y los controles sanos. Aquí no hay aquí son niveles basales nada más. Mm. Entonces, bueno, yo entiendo que lo que dices tú es completamente razonable, pero que los cambios dentro de los controles, por eso en el artículo lo que hacen es una sección en la que habla de las trayectorias. La trayectoria en el Treatment Effects and Glutamate and GABA Levels. La trayectoria de los niveles de glutamato era diferente en los pacientes y en los controles sanos, pero en los niveles de glutamato en el cíngulo y los niveles de GABA en el cíngulo dice que no son diferentes las trayectorias. Ya. Entonces, bueno, pues el artículo lo que bueno, pues luego después resume sus hallazgos, pues diciendo que, bueno, pues que efectivamente es así, pasando muy por encima,
que es bastante probable que el estado metabólico en términos de equilibrio inhibitorio excitatorio pues pueda ayudar a definir un grupo de pacientes dentro de lo que llamamos esquizofrenia. Y esos grupos de pacientes, los respondedores versus no respondedores, ¿se diferencian en sintomatología de manera más o menos clara o en absoluto? En este estudio eso No sabes. no se ha comparado. Y luego en la literatura sobre este tema, pues puedes encontrar miles y miles y miles de artículos con resultados diferentes. De si los síntomas son predictivos, no son predictivos, Ya. básicamente que cuanto más síntomas negativos, menos respuesta, pero a su vez hay síntomas negativos que son efecto de los tratamientos. O sea, es un tema que ya se escapa completamente de lo que estamos hablando ahora mismo. Ya. Pero Los niveles, estos niveles de GABA y de glutamato, ¿hay alguna manera en la que se tenga alguna sospecha de que tienen correlación con otros parámetros cuantitativos que puedes extraer de resonancia no espectrometría? ¿O no tenemos ni idea de eso? yo no lo sé. O sea, por ejemplo, en la discusión menciona que la disminución de glutamato con tratamientos puede ser protectora porque puede prevenir la disminución de los niveles de N-acetilaspartato que estarían traduciendo un efecto tóxico del exceso de transmisión excitatoria. Pero que yo sepa, yo no conozco una posibilidad de predecir los niveles de GABA y glutamato a partir de ningún otro parámetro. Porque además ya sabes que hace falta un campo magnético muy alto, entonces la mayor parte de los estudios no son capaces de discriminar los picos de GABA y de glutamato, menos aún de diferenciarlos de la glutamina, que también anda por ahí metida entre medias. Ya. Pero vamos, que sería muy, muy bueno poder hacerlo esto, pero vamos, ya sabemos que ahora mismo es complicado. Pero bueno, quizás en un futuro no demasiado lejano podamos encontrar dinero para hacerlo aquí también. Claro. Lo que también quiero subrayar es que estos son niveles, no es función, no es imagen funcional de de la actividad glutamatérgica o alérgica, no es lo mismo la cantidad de GABA y cómo funciona esa transmisión. Nos acercamos más a cómo funciona esa transmisión con la estimulación magnética transcraneal. Pero recientemente también he leído un artículo en el que se utiliza una cosa que llaman espectroscopia funcional, que valora los cambios en los niveles de GABA y de glutamato durante el desarrollo de una tarea. No ¿Y sé tiene si una es, resolución temporal razonable o estamos hablando de minuto aquí, minuto allá? pues no lo sé, no lo sé, la verdad es que ahí me pillas, pero lo volveré a leer y ya lo comentamos. Mm. Supongo que más bien será una resolución de minutos, sí, porque de otra manera no, vamos, obtener una imagen de espectroscopia ya por sí mismo lleva un rato. O sea Claro. que no puedes estar hablando de resoluciones de fracciones de segundo. Bueno, pues entonces, ¿hay algún comentario más sobre el artículo? Bueno, pues lo que os decía, este artículo pues va bastante en la línea de lo que me gustaría comentaros ahora, que es pues, las líneas generales del libro que está en la imprenta ya de la Universidad de Valladolid, que como habéis visto lo he titulado La esquizofrenia no existe. Que no existe como entidad natural, es decir, no existe como entidad unitaria de la manera en la que implícitamente nos empeñamos en considerarla actualmente. Prácticamente todas las investigaciones que se publican sobre el tema hablan de la esquizofrenia o de los pacientes con esquizofrenia. De tal manera que la replicación necesaria para encontrar correlatos biológicos, terapéuticos o causales, pues está
en gran manera dificultada por esa consideración unitaria. Si consideras como una unidad a lo que es en realidad una diversidad, es muy difícil que encuentres algo que caracteriza a toda esa unidad. Mi idea es llamar la atención sobre la complejidad, tanto causal como fenomenológica, que contribuye a la situación de estancamiento actual en el fundamento de lo que llamamos trastornos mentales. Y esta situación yo creo que contribuyen como mínimo dos grandes problemas. Una, la ignorancia de lo que ya continuamos, de lo que sabemos y lo que continuamos aprendiendo sobre el cerebro y su manera de relacionarse con el entorno, que en el caso del ser humano es fundamentalmente un entorno interpersonal. Unos ignoran más lo que sabemos sobre el cerebro y otros ignoran más lo que sabemos sobre el modo de relacionarse de la persona con el entorno, que influye necesariamente en el cerebro. De hecho, nuestro cerebro es nuestro órgano de relación fundamental. Yo creo que esto está extraordinariamente bien ilustrado en el hecho de que cuando nacemos somos completamente dependientes, porque nuestro cerebro es tan grande que impide que si pudiéramos nacer con un grado de autonomía suficiente como para vivir como la mayor parte de los animales son capaces de vivir, por lo menos de desplazarse o de alimentarse por sí mismos, si naciéramos con esa madurez, nuestra cabeza habría crecido tanto que sería imposible la salida por el canal del parto. Esto pues hace que dependamos de nuestro entorno, fundamentalmente nuestro entorno social, para el desarrollo. Y es en esa época en la que nuestro cerebro está desarrollándose completamente. Por tanto, la maduración del cerebro es un fenómeno biológico y también es un fenómeno social. En mi opinión, en este caso, social, psicológico, quiero decir, relacional. Lo que pasa es que para mí es un error hablar de biología como algo separado de la función relacional en el caso del ser humano. Es decir, la biología y la psicología son dos elementos que no pueden separarse en absoluto para entender la función mental y, por tanto, para entender lo que pasa a las personas con enfermedad mental. Este es uno de los factores que contribuyen al estancamiento de la investigación en cosas como la esquizofrenia. El otro es la ausencia de un modelo similar al que tenemos en el resto de la medicina, el modelo fisiopatológico. Desde Claude Bernard, un médico francés, pues asumimos que para conocer una enfermedad debemos conocer bien la función normal del órgano que ha enfermado y, por tanto, poder a partir de ahí desarrollar modelos causales y modelos terapéuticos de esa enfermedad. En el caso del cerebro y sobre todo de lo que llamamos mente, es muchísimo más complicado entender actualmente los mecanismos fisiopatológicos de lo que hace que se transforme los cambios de corrientes potenciales a un lado y a otro de la membrana en la experiencia subjetiva que llamamos mente. Lo que pasa es que conocemos bastante más de lo que creemos y bien los clínicos en nuestra mayoría tendemos a prescindir de muchas cosas de las que sabemos, dando prioridad a lo que nos es más práctico. Y en este sentido, las clasificaciones actuales de las enfermedades mentales, que son prácticas, que se han creado por necesidad, porque previamente la situación era mucho peor, pues se han convertido en uno de los grandes obstáculos derivados de la práctica para entender las enfermedades mentales. Dicho de otra manera, que consideramos que los grupos de síndromes, los grupos de síntomas, a los que llamamos síndromes, son enfermedades que existen realmente en la naturaleza. Y esto pues no es así. Realmente, después de pues, más de un siglo de investigación biológica sobre constructos más o menos parecidos a la esquizofrenia o al trastorno bipolar, pues no hemos encontrado absolutamente nada. Mejor dicho, hemos encontrado que a muchos pacientes les pasan muchas cosas, pero a todos los pacientes que están englobados dentro de un epígrafe sindrómico, esquizofrenia o trastorno bipolar, pues no les pasa nada que tengan en común con suficiente grado de replicabilidad que permita utilizarlos en la clínica.
La propuesta que tenemos en el grupo y que, bueno, pues que yo reflejo en el libro es que si partimos de las alteraciones cerebrales, que realmente existen, variables en grupos, en pacientes con diferentes enfermedades, podría ser posible ayudar a definir un nuevo marco en el que los hallazgos den una clasificación similar a la que existe en el resto de la medicina, es decir, basada en alteraciones fisiopatológicas, en este caso de la función cerebral, pero en absoluto considerada aislada del entorno, porque la función cerebral y el entorno, y su relación con el entorno, quiero decir, son dos caras de la misma moneda o incluso la misma cara. En la parte que llamo el modelo médico, defiendo que este modelo de la enfermedad mental tendría que incluir la existencia de enfermedades dentro de los síndromes con un sustrato neural identificable, con procedimientos que actualmente están disponibles, como los que utilizamos en nuestra investigación, lo cual está apoyado por la relevancia clínica de ciertas alteraciones anatómicas, pacientes con determinados síntomas negativos no marcados tienen, me refiero a los primarios, tienen una anatomía ciertamente distinta a pacientes que no tienen este tipo de síntomas negativos primarios. La posible predicción de respuesta a tratamientos, esto, bueno, pues lo hemos replicado, si bien hace bastantes años con clozapina y ahora estamos empezando a tratar de replicarlo de nuevo. Y la existencia de grupos caracterizados por patrones neurobiológicos diferentes, que es lo que hemos hecho recientemente. Este modelo médico también debería considerar la causalidad de las interacciones entre los genes, el cerebro y el entorno. Ahora repasando algunos proyectos del Consejo de Investigación de Noruega que me han pedido que revise, pues he aprendido, por ejemplo, que hay cambios epigenéticos, los tradicionales, que son permanentes y tempranos, pero que también parece haber cambios epigenéticos muy rápidos, que dependen incluso de la propia enfermedad, de los tratamientos y de otros factores como el consumo de drogas. Entender estos cambios epigenéticos rápidos puede facilitar la comprensión del sustrato celular neural de las enfermedades, además de ofrecer vías completamente inexploradas desde un punto de vista biológico y también desde el que llamamos psicosocial, es decir, si hay factores psicosociales que aprendemos que modifican la genética, la expresión genética del ADN en las neuronas de una manera muy rápida, pues posiblemente esto pues, pueda servir de base para la implementación de programas psicoterapéuticos bastante más eficaces y enfocados a dianas concretas. Y el modelo médico del que os hablaba, pues yo creo que no debe dejar de hablar de lo biológico y lo no biológico. La biología del sistema nervioso es la interacción con el entorno fundamentalmente. Y que no entendamos aún la complejidad de estas interacciones no excusa para adoptar pues, la actitud implícitamente dualista en la que unos dicen que no existen prácticamente las experiencias subjetivas ni las alteraciones o las disfunciones en las relaciones con los demás, y otros no dicen que existe, y otros dicen que no existe el cerebro, que es una especie de caja negra en la que de la que no podemos aprender nada. Y bueno, pues esto es lo que os quería contar básicamente del mensaje del libro. Os lo he mandado. Si alguien tiene ganas de echarle un vistazo, pues estupendo. Y si tenéis ganas de que comentemos ahora algo al hilo de esto o de cualquier otra cosa, pues ya sabéis que yo estoy súper encantado de hacerlo. O sea, que os cedo la palabra. Yo tengo una pregunta también. Pues venga. ¿Ese problema que existe con la esquizofrenia existe también con otras enfermedades o trastornos o síndromes psiquiátricos? Es decir, sucede también con, tampoco sé cuál es la lista exhaustiva de patologías de las que se encarga la psiquiatría, pero supongamos la depresión u otra cosa. Sucede también que es, o se puede defender que es un síndrome sin que hay una heterogeneidad interior que dificulta también
tanto el descubrimiento de la fisiopatología como los tratamientos? Para mí sí, desde luego. Ahí, por un lado, hay unas continuidades enormes entre síndromes, es decir, dentro de lo que llamas depresión, pues hay gente que se parece mucho más, digamos, a reacciones normales de la vida, si bien un poco más prolongadas. Hay personas que tienen una gravísima e incapacitante sintomatología depresiva que llega incluso a prácticamente inmovilizarles. Hay personas con una depresión que tienen síntomas de los que llamamos psicóticos, que les hace parecer, en muchos casos, parecerse a pacientes con lo que llamamos esquizofrenia. Y luego, a través de lo que llamamos trastorno bipolar, hay una mayor continuidad todavía. Es decir, hay depresiones en las que no hay más que síntomas depresivos, recaídas depresivas, otras en las que hay alternancia de crisis de euforia muy persistentes en las que también hay síntomas psicóticos. Y fíjate si la cosa será continua, que ha sido necesario, entre comillas, inventarse un nuevo trastorno, que es el que se llama esquizoafectivo, para designar a los pacientes que tienen muchos síntomas de esquizofrenia y además muchos síntomas de lo que llamamos trastornos del estado del ánimo, depresión y trastorno bipolar. Es decir, dentro de la depresión, dentro del trastorno bipolar, dentro de muchos síndromes más incluso leves, entre comillas, como lo que podemos llamar trastornos de ansiedad o trastornos de los que se llaman disociativos, pues hay una variedad enorme de respuestas al tratamiento. Desde luego en la depresión es clarísimo, hay pacientes que mejoran con unas cosas, pacientes que mejoran con otras que actúan de otra manera, pacientes que mejoran solo con terapia electroconvulsiva, pacientes que tienen unos patrones biológicos muy diferentes entre sí dentro de lo que llamamos depresión. Yo creo que es indudable que sí, que hay una heterogeneidad enorme. No sé los demás que ejercéis la psiquiatría, ¿qué os parece? Y no hay ninguna excepción de una enfermedad que sí que está bien encontrada. Definida. Es que todas las enfermedades psiquiátricas se definen por grupos de síntomas. Lo más parecido a lo que dices tú, pues podría ser los trastornos mentales orgánicos, entre comillas, como la enfermedad de Alzheimer, pero ya pertenecen al grupo de las demencias, en el que si lo consideras desde el punto de vista sindrómico de los síntomas, pues hay varios tipos de demencias. Mm. Lo que pasa es que ya identificamos qué patrones biológicos caracterizan a cada demencia. Dicho de otra manera, a principios de siglo, este tipo de problemas, es decir, el Alzheimer, la demencia por infarto, la enfermedad de Pick, la enfermedad de Huntington, se metían todas en el mismo saco, que sería la situación que tenemos ahora con lo que llamamos esquizofrenia. Con el advenimiento de las técnicas de neuroimagen, pues la mejora del conocimiento anatómico, etcétera, pues se han ido desgajando la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la enfermedad de Pick. Entonces, bueno, pues hay muchas formas vistas de demencia con Alzheimer y con multiinfarto, pero sí que ya discriminamos mecanismos fisiopatológicos dentro del síndrome de las demencias. Y en mi opinión, pues quizás hay algo más parecido, pero también es bastante heterogéneo, pues no es el trastorno obsesivo compulsivo. Pero aún y así, hay pacientes que mejoran, pacientes con una evolución mucho mejor que otros, pacientes que no mejoran ni a tiros, pacientes que necesitan psicocirugía, pacientes que mejoran solo con psicoterapia. Yo es que no sé si tenéis algo más que aportar, pero me parece que la situación en psiquiatría en general es así. Mm. O sea que hay que llegar de aquí a otros 20 años a algo parecido a lo que se ha conseguido con la demencia. Sí, ojalá fueran 20 años, porque nos daba todavía tiempo a ganar el Nobel, pero no estoy muy seguro. Y como decía el otro día Martín, a medida que
se vayan encontrando sustratos, se lo irán llevando los neurólogos, ¿no? Bueno, si hemos aprendido la lección no debería ser así, ¿no? Lo que pasa es que los psiquiatras somos muy perezosos como gremio. Entonces, eso de ponernos a aprender ahora dónde está el hipotálamo, pues nos suena como que estamos traicionando a la especialidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí, mientras seamos así de perezosos, pues se lo llevarán los neurólogos cuando encontremos los sustratos, claro, pero no tiene por qué ser así. ¿Pero la demencia es asunto de psiquiatras o asunto de neurólogos? Buena pregunta. Si la investigación de verdad en demencia, es decir, la investigación de los sustratos y todas esas cosas, la llevan los neurólogos ahora en un porcentaje muy amplio. Neurólogos y neuropsicólogos también, ¿eh? El manejo de los aspectos feos de la demencia, como que el paciente no duerme o como que le pega a su mujer o cosas así, recae muchas veces en psiquiatría por la cosa de los psicofármacos. Pero bueno, sí que vuelve a haber una cierto despertar del interés de los psiquiatras por la demencia. Pero vamos, ahora mismo las evaluaciones más completas, tanto desde el punto de vista cognitivo como de la neuroimagen, se hacen en neurología. ¿Y no habría una tendencia a que se fusionaran en el futuro de alguna forma la neurología y la psiquiatría? Al final, una única especialidad de neuropsiquiatría o algo así. Pues yo creo que al final los grises que hay entre las dos especialidades cada vez van ampliándose. Yo creo que debería ser así, sí. Yo creo que en el fondo Es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, de una perspectiva más neuro, más psico, pero sí. Sí, quizás eso ya que entenderlo en la historia del siglo XX como que es algo de lo que trata también en el libro. La psiquiatría a principios del siglo XX estaba más orientada en esa dirección, pero el, fracasa a la hora de encontrar los sustratos biológicos que sí se encuentran en los síndromes neurológicos con las técnicas disponibles entonces, o sea, no sé, la fascia de Broca, pues se identifica que está causada por una lesión en el área de Broca. Entonces, bueno, pues es la enfermedad de Alzheimer, pues empieza a verse que el cerebro es bastante diferente cuando lo sacas. Pero en psiquiatría no, con las técnicas que hay disponibles entonces no. Y pasa otra cosa, sucede algo más a mediados del siglo XX, que es que la eugenesia y en particular la utilización de la eugenesia por la Alemania nacionalsocialista hace que se identifiquen muchas de las técnicas biológicas, la genética, por ejemplo, con la tortura, represión, con la crueldad, con aspectos completamente antiéticos de la medicina. Entonces hay una reacción contraria a la utilización de medios biológicos en la investigación y en el tratamiento de los pacientes con trastornos mentales. Un poco por la conjunción de estas dos cosas. Aparece el psicoanálisis, da explicaciones alternativas que hasta pues, muchísimo más adelante no se descartan de una manera más definitiva. Y hasta cuando, pues de alguna manera, la marea vuelve, pues a partir de los años 80, con el advenimiento de las técnicas de neuroimagen y demás, a la investigación biológica, los resultados pues son bastante malos. Pero son bastante malos, en mi opinión, porque tratamos de encontrar lo que define de manera unitaria a un grupo completamente heterogéneo. Y porque nuestras técnicas, aunque nos parezcan súper chupis, por ejemplo, como parecieron al principio de los años 80, la tomografía axial computerizada o la resonancia magnética, pues realmente todavía está bastante lejos de los sustratos de las funciones alteradas. El grosor de un área cortical no se corresponde con el buen rendimiento o el mal rendimiento
cognitivo o la correspondencia entre la realidad externa y las representaciones internas. Entonces, bueno, pues ahí estamos todavía un poquito lejos, ¿no? De ahí que haya pues, un nuevo rebrote de antipsiquiatría, no ya en el sentido de atribuirnos la crueldad, que era evidente que sucedió, que utilizaron en la Alemania nazi muchos de nuestros colegas, pero sí una atribución digamos, de actitudes parecidas que se nos hace por pues, algunos ámbitos que no llevan razón, pero que han politizado mucho la investigación en psiquiatría. Todo esto por lo de neuropsiquiatría, pues es evidente que sí, que debería existir. Unos deberíamos tener bastante más en cuenta los aspectos de la función mental, que seríamos los neuropsiquiatras, y otros más en cuenta aspectos de otras funciones que no fueran las mentales, que serían los neurólogos. ¿Y por qué? Porque el abordaje de los fenómenos psicosociales, es decir, de los fenómenos relacionales que causan o que cursan con enfermedades, en el caso de los trastornos psiquiátricos, es completamente diferente al abordaje puramente médico que puede realizar un neurólogo, pues dando fármacos que corrigen el Parkinson, por ejemplo. Pero hace falta que los psiquiatras se estudien la parte neuro también, cosa que veo yo casi más complicada todavía. No sé si quizá, Rodrigo, aunque Vicente me va luego a echar los perros, hay un libro que quizá te pueda resultar de interés, no sé si lo conocerás, es un libro de Alberto Fernández Liria que se titula Locura de la psiquiatría. Es un título lamentable, pero el contenido con el que no comulgo por completo, pero sí dice cosas que pueden ser interesantes en cuanto a la idea de este oficio como un encargo social a través de la historia. Es un libro entretenido de leer, no, nada más. Pero... Sí, lo estoy viendo aquí. Bueno, le echaré un ojo. ¿Cómo? Que estaba buscándolo mientras lo decías y ya lo tengo localizado. Ya le has dado clic de Amazon en un vaso. Ya lo tienes. Sí. Cuando llegue a casa lo tengo allí ya esperándome. Ya te lo has leído, me da la impresión. Hombre, yo creo que son cosas que no son en absoluto incompatibles. El ser conscientes de que hay una función social de la psiquiatría que ha tenido que ver con el manejo de personas altamente disfuncionales, que en algunos momentos se ha parecido una función policial, con el que esa función social pues vaya derivando en un conocimiento más profundo de por qué esas personas son tan disfuncionales en algunos casos. En los primeros sanatorios psiquiátricos franceses, pues las funciones eran claramente de contención, pero ya en el tiempo durante el reinado de Luis XIV se publican para esos sanatorios unas reglas, digamos, unos reglamentos en los que se hacía una mención muy explícita del tratamiento individualizado, de buscar las causas de lo que a cada paciente le estuviera sucediendo, de investigar las posibles causas de distintos grupos de lo que entonces se consideraban locuras. Entonces, bueno, pues en esa línea lo que se transforma de una función custodial, que era lo que había al principio pues en el siglo XVI, empieza a transformarse en una función en la que se discrimina a los delincuentes de las personas que tienen una mayor necesidad de ser cuidadas y una función que se atribuyen en estos reglamentos a los responsables de los sanatorios de comprender mejor qué era lo que les estaba sucediendo a los pacientes. Y esa, bueno, pues es la disonancia en la que nos movemos muchas veces en psiquiatría.
tener que ingresar a una persona contra su voluntad y muchas veces pues que si tener que sujetarle o ponerle medicamentos en su contra, y a la vez tratar de tener la suficiente curiosidad científica para buscar la manera de que eso no siga sucediendo, suceda las menos veces posibles. Entonces, bueno, pues por eso a veces es muy desagradecida esta profesión y a veces también es muy bonita. Bueno, si nadie tiene nada más que decir, nos doy el tostón más. Muchas gracias. Venga, pues seguimos en las próximas semanas. Muy bien. Venga, gracias a todos. Un abrazo. Adiós. Hasta Chao, chao. luego. Hasta luego. Adiós. Chao. Pues ahora ya está.